Hubo un momento en que parecía que el mundo se estaba acabando y que nada volvería a ser igual. Y en esos momentos piensas que haber sido el mejor restaurante del mundo ya no sirve para nada, ¿no? Me llamo Joan Roca, vivo y trabajo en el Celler de Can Roca en Girona y soy cocinero. Mis hermanos y yo llevamos toda la vida trabajando en este barrio, en este restaurante y nunca habíamos parado tanto tiempo, nunca habíamos tenido el restaurante cerrado tanto tiempo, ni el nuestro ni el de nuestros padres en el que trabajábamos en el principio. Hola, ¿qué tal? Era todo tan terrible que yo no tenía ganas ni de pensar en nada, francamente. Durante 1 o 2 semanas estuve prácticamente bloqueado, pero creo que todos, de alguna forma. Pero poco a poco fuimos tomando conciencia de que teníamos tiempo. Y eso era un activo que nunca habíamos tenido. Y ese tiempo lo hemos aprovechado para hacer cosas, para renovar, para repensar y sobre todo para hacer aquellas cosas pendientes por hacer. Pequeñas remodelaciones que al final han sido grandes remodelaciones y que también nos animan. Será una entrada, incluso un espacio mucho más orgánico, mucho más, yo diría que confortable, ¿no? que ya lo es, siempre lo ha sido el Celler, pero lo haremos un poco más en este sentido, ¿no? Soy Josep Roca, camarero de vinos, copropietario del Celler de Can Roca. Probablemente los momentos más complicados han estado vinculados a la idea de cuidar a nuestros padres, a la sensación de esta incertidumbre, de esta sensación de buscar una esperanza pero que es incierta, sobre una densidad oscura de un amigo invisible, ¿no? Y no poder luchar porque no lo puedes ver, ¿no? Y esta sensación de no control, de no dominar, de acercarte a esa sensación del abismo cuando no puedes cuidar a tus padres es lo que más me ha preocupado. En el Celler probablemente cuando volvamos a abrir habrá gestos distintos, habrá mucha más insinuación, habrá esta sensación de acercamiento a la cultura oriental, de medir las distancias, de ahondar en la prudencia. Creo que estaremos en el mundo de las insinuaciones cobijando calidez de una manera distinta. Intentaremos contar cosas distintas que tienen que ver con esa mirada interior e incluso esa mirada a esos años pasados. Señor de Roca, el responsable de Can Roca y de su universo paralelo. Tengo mucha suerte, más que valentía, suerte de tener a 2 hermanos cojonudos, un equipazo, bueno, gente que me quiere en casa y eso es lo primero. Después tengo valentía o inconsciencia, también un poco, es decir, cuando eres valiente es porque no sabes lo que puede pasar si la cagas. Y yo tengo esa parte de inocencia y de tirar adelante, que de alguna manera también hace falta, pero que también cada vez más esa parte mía también la damos, o sea, la abrimos al equipo. Tenemos un equipo de gente joven, súper talentosa, con ideas idénticas,
Creo que uno de los retos importantes en la gastronomía está en preservar las emociones, en creer que la fuerza de las intenciones es muy importante, que va a ser mucho más importante que nunca todo lo que simbolizan los silencios, que van a decir mucho más que las palabras, los gestos, microgestos de las caras, de las miradas, la empatía, la actitud, la capacidad de embarcarte en un ritual sobre el elogio de las sombras, más que de la evidencia, de la insinuación, más que la certidumbre, ¿no? Y en definitiva acercarte a una idea poética en el que las emociones vendrán desde esta idea gestual de insinuación y de belleza, porque al fin y al cabo cuando intentas mostrar algo, a veces silencios dicen mucho más que las palabras. En los momentos de estar confinado tienes esta sensación, ¿no? de que tu oficio ahora mismo es intrascendente, pero también es verdad que hay un momento en el que entiendes que necesitamos sonreír, necesitamos reír, necesitamos conciliar y necesitamos de felicidad, de instantes de felicidad. Y nosotros, los camareros, somos vendedores de felicidad. Sí, Raúl, sí, va a venir ahora. Probamos el timbal. ¿Te falta vainilla? Te traigo yo. Aquí tenemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Queremos mucho a la gente que trabaja con nosotros. Tenemos un equipo maravilloso y queríamos cuidarlo y sobre todo mantenerlo. Y la manera de mantenerlo era generar un nuevo negocio que permitiera recolocar a todo el mundo que quizá no podríamos colocar en el Cellet porque vamos a tener que reducir nuestra capacidad. Tenemos personal que no le vamos a poder dar trabajo en el Cellet y había que crear una nueva estructura y aprovechando que los banquetes sabemos que van a disminuir o prácticamente van a desaparecer durante el verano, se nos ocurrió montar un restaurante en el Mas Marroc. Estábamos como que vendrá gente, ¿no? Tal. Hemos tenido una respuesta súper bonita de la gente de la ciudad. Ya la gente empezó a pensar cuando empezamos a poner más de la cafetería, la gente preguntaba cuándo abríamos, o sea, muy bien, súper bien, y esto nos da muchas ganas, mucho optimismo para seguir. Hemos tenido la que hace muy poco. He tenido la enorme suerte y privilegio de verla empezar a caminar. O sea, cuando empezó su confinamiento no caminaba. Y he vivido sus primeros pasos, las primeras caídas. O sea, esto ha sido mágico. Y te das cuenta, o sea, al final yo me he reafirmado en quién soy y en cómo soy. Me he dado cuenta de que estaba bien, de que mi vida es fantástica y que es la que quiero ver. Ha sido un ejercicio maravilloso porque una vez decidimos el concepto de restaurante, que se va a basar en platos clásicos de la historia del Cellet Can Roca, desde el 86 al 2009, ¿no? Hasta la tercera estrella de Michelin, hay un periodo de años con platos maravillosos que estamos recuperando y hemos repensado para poderlos ofrecer en el Mas Marroc. Es decir, que Mas Marroc renace como un lugar de memoria, un lugar para compartir con nuestros clientes estos años maravillosos de historia del Cellet Can Roca.
El Sella será nuevo, será distinto, renacerá con una nueva energía, ¿no? Y eso ha sido gracias precisamente a este parón inesperado que ha hecho que, en fin, que todos de alguna forma cambiemos un poco, y el Sella también va a cambiar un poco, pero yo creo que para mejor.